Bueno, perfecto. Yo no sé qué experiencia tienen con el decúbito prono. Básicamente lo que quiero contarles es cuál es su definición, cuál es su fundamento fisiopatológico y posteriormente contarles un poquito de qué es lo que necesitaríamos para protegernos cuando hacemos la maniobra. Básicamente el decúbito prono es una estrategia de ventilación. Nosotros elegimos ventilar a los pacientes que tienen un síndrome de distrés respiratorio agudo con hipoxemia severa, es decir, una PAFI menor a 150, en esta posición por las ventajas que tiene en cuanto a la oxigenación del paciente. ¿En qué mejora el decúbito prono respecto a la posición en ventilación supina? Principalmente en un efecto en relación a la alteración de la relación BQ, es decir, a la alteración de la relación entre los alvéolos ventilados y los alvéolos perfundidos. ¿Qué hace el decúbito prono? ¿Por qué ayuda? Lo que hace es mejorar áreas de colapso alveolar, recluta esos alvéolos a través de cambios en el gradiente gravitacional, o sea, por una cuestión de presiones de la gravedad en el pulmón, y además mejora la redistribución de la perfusión pulmonar, o sea, alvéolos que estaban pobremente perfundidos, se mejora su perfusión, se mejora su ventilación y de esta manera mejora la oxigenación y la hematosis de la sangre. Además, como una ventaja adicional, lo que hace es mejorar el clearance de secreciones, o sea, son pacientes, piensen que tienen un extremo compromiso pulmonar con muchísimas secreciones, que al tenerlos en una posición prona ayuda a que esas secreciones se vayan fluidificando y saliendo. Hay muchísima evidencia a favor de utilizar decúbito prono en pacientes con distrés severo. Los sustentos bibliográficos principalmente provienen de un estudio que se llama PROSEBA, que salió en New England Journal of Medicine, que mostró una reducción sustantiva de la mortalidad, no solo de la oxigenación. Entonces, en pacientes que uno ventiló adecuadamente, que eligió una ventilación protectiva, una de 6 mililitros kilos, que lo tiene adecuadamente sedado profundo, que lo tiene con bloqueo neuromuscular o no, dependiendo de si tiene asincronía con el ventilador, un paciente que optimizó todas las cuestiones clínicas y la hipoxemia persiste menor a 150 de PAFI, uno está autorizado y debería, en base a la evidencia actual, ventilarlo en decúbito prono. Por ende, sus indicaciones son justamente esto, un síndrome de distrés respiratorio agudo con una hipoxemia severa con PAFI menor a 180. Y es esta hipoxemia refractaria que no mejora con el tratamiento convencional, que es la ventilación protectiva, la titulación adecuada de la PIP, el seteo adecuado de una FIO, que esté el paciente adecuadamente adaptado al ventilador. Y hay algunas contraindicaciones que son totalmente relativas, ya que entendemos que un paciente que tiene una hipoxemia refractaria menor a 150 está en una situación con altísimo riesgo de vida. Los pacientes con distrés tienen una mortalidad del 40% aproximadamente. Por ende, las contraindicaciones son relativas, ya que si uno no aplica decúbito prono, quizá el paciente evolucione desfavorablemente. Y las contraindicaciones son shock refractario, o sea, requerimiento de vasopresones por encima de 0,5 gamas de noradrenalina o el uso concomitante de vasopresina, pacientes que tienen hipertensión endocraniana con una presión intracraniana mayor a 25 milímetros de mercurio, entiendan que la maniobra puede generar aumento de la presión endocraniana, un paciente que tenga una lesión espinal inestable, principalmente a nivel cervical, un paciente que tiene un abdomen o tórax abierto o una pelvis inestable. Y una contraindicación relativa también es el embarazo en el tercer trimestre. Desde ya que uno tiene que evaluar los riesgos y beneficios de cada una de estas situaciones clínicas, ya que el prono sabemos que mejora la mortalidad, por ende no hacerlo en un paciente que tiene indicación, tiene que saber que existen altísimos riesgos de una evolución desfavorable. Una de las cosas más importantes, como decía Marcos, y más en el contexto sudamericano de la pandemia, en que el personal de salud es indispensable, pero es finito, es la adecuada protección personal. La maniobra de decúbito prono no debería desconectar en ningún momento las tubuladoras del ventilador al tubo orotraqueal. Sin embargo, esto puede ocurrir por una cuestión de un accidente y por ende todos deberíamos tener el máximo nivel de protección personal al hacer la maniobra. Esto consta de protección ocular, idealmente hermético, antiparras herméticas, una máscara facial para cubrir la salpicadura de secreciones, un barbijo de alta eficiencia, ya sea N95 o KN95, o por el estándar europeo no hay ningún problema, cualquiera de los tres es suficiente, doble par de guantes, botas descartables o bien calzado cerrado,
Si tienen disponible cofia se puede utilizar, y tanto un mameluco como un camisolín hidrorrepelente, cualquiera de las dos opciones está bien, depende de la disponibilidad que tengan en su centro. Nosotros, para estandarizar la maniobra, entendiendo que es una maniobra de riesgo y para que sea una maniobra ordenada, hicimos un protocolo junto con enfermería y con kinesiología, tratando de definir roles claros para que no existan confusiones al momento de pronar a los pacientes. Buscamos que haya un líder de la maniobra, que habitualmente es un médico o la persona de mayor experiencia en terapia intensiva, que es quien asegura la vía aérea y sujeta el tubo orotraqueal con su mano, y eventualmente la vía central que puede tener el paciente a nivel yugular. Hay un enfermero número 1 que se coloca al lado de la cama y ayuda a retirar los catéteres, las sondas, ayuda a mover el paciente. Un enfermero número 2 que hace el mismo trabajo que el enfermero número 1. Y finalmente un kinesiólogo que va a estar encargado de la ventilación mecánica previo y durante la maniobra. Es ideal considerar que se ponga una FIO al 100% antes de realizar la maniobra para preoxigenar en caso de que exista algún problema. Estos son los 4 actores que van a estar dentro de la habitación del paciente, entendiendo que poner más operadores en la maniobra implica exponerlos a mayor riesgo. Y finalmente, por afuera de la habitación debería haber un runner, un corredor, que va a buscar materiales en caso que se necesite y que en caso de que exista alguna alarma o complicación pueda llamar a otro tipo de personal. Este es un video que nosotros grabamos y ahora se lo vamos a mostrar, donde hay un líder, que es el médico que está a cargo de la vía aérea, un enfermero número 1, un enfermero número 2 y el kinesiólogo que está utilizando y manejando la ventilación mecánica. Entiendan que esto fue pre-pandémico, por ende nadie está utilizando el equipo de protección personal correspondiente, que en este caso no podría ser de ninguna manera. Y finalmente, por fuera de la habitación hay un corredor o runner, que es quien está en caso de que exista algún tipo de emergencia. Así que bueno, estoy abierto a cualquier pregunta o duda que tengan, mientras esperamos para la siguiente parte de Pilar y de Néstor. Bien, ok. Mi nombre es Néstor, soy licenciado en enfermería. Estoy terminando ya la residencia de enfermería en cuidados críticos. Y les quería contar cómo surgió esto del cuidado del prono, ¿sí? El año pasado, a raíz de un solo paciente que tuvimos con una lesión que en esta foto no parece grave, pero después fue evolucionando a una lesión que requirió cirugía plástica y demás. Fue el disparador de hacernos preguntas, digamos, qué estamos haciendo mal y qué podemos llegar a hacer. Entonces nos juntamos la residencia, la supervisión de enfermería, el grupo de IVA Ventila, ¿sí? Y generamos un protocolo de estandarización de los cuidados de enfermería en el paciente con decúbito prono. ¿Con qué objetivo? Con estandarizarle estos cuidados para realizar la maniobra, prevenir accidentes relacionados a la rotación. Es una maniobra de riesgo y pone mucho riesgo al paciente, entonces requiere que el personal esté muy entrenado, y reducir las lesiones por presión. Recuerdan, teniendo un paciente más de 2 horas acostado en el supinto ya genera algún tipo de lesión. Imagínense 16 horas, que en ese momento, hasta el año pasado, los estudios entre 12 y 16 horas recomendaban el decúbito prono. Entonces, el año pasado generamos este protocolo, que obviamente no existía pandemia, solicitamos equipo, nos entrenamos, y este protocolo contaba con 3 partes. Las intervenciones previas a la rotación. Nosotros hoy en día ya sabemos con antelación, mínimo 1 hora, a quién vamos a pronar. Entonces ya el equipo se prepara el equipo del recurso humano y se prepara el equipo, los materiales necesarios para la rotación. La maniobra de rotación en sí, tuvimos que practicarla mucho porque cada uno con su librito en ese momento, esto generaba alguna que otra discrepancia a la hora de rotar al paciente. Entonces practicamos y estandarizamos una forma de rotar. En la bibliografía consultamos mucho, hicimos una revisión bibliográfica muy grande, había muchas maniobras de realizar, nosotros tomamos una, ahora les voy a pasar el video, y sobre todas las cosas, el cuidado post-rotación, que es sumamente importante, como por supuesto para evitar las lesiones por decúbito. A tener en cuenta,
Estos son los puntos donde apoya el paciente que está en prono. Recordamos que hoy en día estamos haciendo prono prolongado mayor a 24 horas, y nuestra población, recuerde que población de COVID son pacientes añosos, son pacientes diabéticos, son pacientes obesos, entonces eso genera mayor lesión en estos pacientes, por lo que tenemos que estar más encima de ellos para evitar las lesiones. Generamos este checklist para pronación, digamos, este es un resumen de todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Esto lo tenemos de manera de una guía mental, ¿sí? En cuanto a las consideraciones previas, obviamente que esté el equipo presente, el equipo de recursos humanos, que todos tengan su equipo de protección personal. Revisamos nuevamente que existe alguna contraindicación, justo vamos a rotarlo, está hipotenso o tiene alguna arritmia, que tengamos caja de intubación, y hoy en día se está utilizando mucho el videolaringo por seguridad, ¿sí? Y mayor rapidez al intubar. El enfermero debería, obviamente con mucha antelación, revisar las curaciones, la higiene bucal, curar las heridas, porque recuerden, este paciente estaría de 24 hasta casi 48 horas, podría estar pronado. Cuidamos los ojos, fijamos muy bien el tubo endotraqueal, documentamos dónde, a cuánto está ese tubo endotraqueal, dejamos la sonda nasogástrica a débito, aspiramos ese residuo gástrico, retiramos todas las infusiones que no sean necesarias. Un plan de hidratación no es necesario para un antibiótico, tampoco es necesario para la hora de rotar, solamente dejamos los sedantes y si tiene algún vasopresor. Verificamos las longitudes de los perfus, de las guías, que todo nos llegue a la hora de decubitarlo. Si tiene drenaje tórax, tenemos en cuenta eso también. Nosotros utilizamos mucho un ácido graso, voy a decir el nombre, se llama Linovera, para cuidar, eso lo ponemos sobre todo el torso del paciente, sobre todo el tórax, las rodillas, donde mayormente hay apoyo. Antes de rotarlo, obviamente, preparamos el kit de prono, que después se lo muestro, y nos dedicamos a la maniobra. Inmediatamente antes de la maniobra, volvemos a repasar el procedimiento, que todos sepan qué hay que hacer, para dónde ir, qué hay que tener en cuenta con este paciente. Mínimamente utilizamos 4 personas. Recuerden que nuestra población de vuelta suelen ser obesos, así que estamos teniendo mínimo 5 personas para mayor seguridad. Es una manera muy peligrosa y se puede extubar o puede salir accidentalmente el tubo, así que eso genera aerosolización, es muy peligroso, así que tenemos mucho cuidado en ese aspecto. Además vemos la situación hemodinámica, que en ese momento que el paciente esté sedado y bloqueado, esté en un RAS de -5, si requiere algún bolo de sedante o de bloqueante neuromuscular, lo tenemos en cuenta. Vemos si están las almohadas y los geles antes de pronarlo, y realizamos la maniobra. La maniobra después te la muestro. Después del procedimiento es una fase vital, y como recuerde, el paciente puede estar de 12, 16 horas hasta 48 horas pronado, así que tenemos que verificar en cada turno, digamos, estas variables, digamos, verificar el tubo endotraqueal inmediatamente después que se lo prona, colocar el monitoreo multiparamétrico. Recuerden que le sacamos el electrocardiograma, le sacamos la TAM, ¿sí? Verificar los parámetros del ventilador, asegurar las vías de infusión, colocamos todo lo que estaba antes puesto, el tubo de tórax si lo tenía, controlamos nuevamente las áreas que están bajo presión en ese momento, ¿sí? Y reforzamos esas áreas. Cuidamos los labios, es un sitio muy, muy peligroso para las lesiones. Los ojos, las orejas, la sonda nasogástrica que no lesione la nariz, la sonda vesical, y que los genitales es importante que no generen presión. En las mujeres las mamas es un sitio donde se puede lesionar, ¿sí? Las guías y tubos que no presionen la piel, y los posicionadores que estén en su lugar correcto. Colocamos al paciente en Trendelenburg invertido, más o menos a 30 grados, que esto mejora y disminuye el riesgo de broncoaspiración. Y de vuelta realizamos cuidados posturales de este paciente. ¿Qué insumos necesitamos? Las almohadas, después se los muestro, les llamamos hueveras, ¿sí? Geles, uñas para rotación son plásticos duros, los cuales utilizamos para
cambiar el sitio de apoyo, cremas como también los ácidos grasos hiperoxigenados, electrodos, dispositivos para fijación y el material de urgencia, por ejemplo la caja de intubación y el carro de paro. Estos son, después les mostramos bien de qué materiales están compuestos estas almohadas, y son unos geles especiales hechos por FAN. Esos son los sitios donde van, generalmente en el tórax, cerca de los hombros, y en la pelvis, dejando que el abdomen repose, digamos. Realmente, obviamente, tenemos acá muchos pacientes obesos, así que es una parte que nos genera mucho riesgo, digamos, y genera muchas asincronías a veces con el respirador cuando el paciente es muy obeso. Esta es una foto de un residente nuestro, así que no se preocupen. Estos son los triángulos que utilizamos, son unos triángulos de plástico duro, los cuales ponemos debajo del colchón cada 2 horas, y esto hace que el paciente rote el sitio de apoyo, ¿sí? Esto lo hacemos con todos los pacientes en estado normal, digamos, pero intensificamos esto en los pacientes de prono. Nos fijamos que ningún miembro esté hiperflexionado, hiperextendido, digamos, que esto nos genera alguna alteración en un plexo nervioso. También nos rotamos cada 2 horas. ¿Sí? Esta es la posición de Trendelenburg invertida. Este es un paciente que acá vamos a ver que tiene solamente puesto un juego de almohadas, digamos, dependiendo de la contextura, individualizamos las almohadas y a veces ponemos más o menos. Este es un paciente real, paciente añoso, no COVID, digamos, en el cual empezamos a probar este kit. Generamos también un protocolo para registrar qué tipos de lesiones tenía antes y con qué tipo de lesiones terminaban después del prono, cuántas horas de prono, ¿sí? Y para verificar en qué posición debería estar el paciente. Acá, fíjense que registramos 16 horas, que en ese tiempo hacíamos un prono más largo de 16 horas, pero hoy en día, como ya hablé, lo tenemos mucho más tiempo. Ahora, si vemos el video, se ve. Este video está publicado en nuestra página, así que pueden verlo después de ahí. Esta es la maniobra de prono. Este es el equipo mínimamente necesario. Ya lo habló Indalecio. Tampoco es un paciente, así que no se preocupen. Esto es algo que todos los equipos deberían practicarlo, ¿sí? En todos los turnos, con todo el personal disponible, médicos, kinesiólogos, auxiliares, todo el mundo debería estar familiarizado con la maniobra. Esto para que vean con el video también suceden cosas, y así esto es en la vida, que es la vida real, que pueden suceder, que las sábanas no den, que las salidas tampoco, que las almohadas no sean del tamaño necesario. Finalizan el chequeo de seguridad, que todas las cosas estén en su lugar, y comienzan a conectar al paciente. Esa es la posición final, la posición del grabador.
Este es un video de un hospital español que le muestra cómo lateralizar la cabeza, ¿sí? Recuerden, es un procedimiento muy crítico, muy peligroso y deben estar entrenados para hacer este movimiento. Y esa es la posición final del paciente. Bien, simplemente para mostrarles, digamos, que no solamente podemos decubitar pacientes obesos, también tuvimos la experiencia de poner en prono a pacientes con ECMO. Este fue uno de los pacientes que tuvimos esa experiencia, digamos, y si en un paciente normal es muy peligroso hacerlo, si el personal no está entrenado, imagínense en un paciente con ECMO, lo peligroso que es pronarlo y supinarlo, y la gente necesaria para hacerlo es, a veces, de 5 personas van a 7, 8 personas, ¿sí? Y por último les muestro un video de cómo es una de todas nuestras unidades de COVID, donde hay pacientes lúcidos, pacientes pólice de alta, pacientes ventilados, pacientes con ECMO. Es el equipo de protección personal que utilizamos. Ese calendario lo utilizamos para disminuir el riesgo de delirium, lo tenemos en todas las habitaciones. Tenemos el calendario y relojes. Una de nuestras unidades. Bien. ¿Alguna pregunta? Creo que eso es todo. Tenía que hablar un poquitito de lo que era aspirado traqueal cerrado en el contexto de esta situación, ¿no? ¿Qué sucede? Básicamente, no sé si se ve la diapo que cambió, ¿sí? Bueno, básicamente nosotros estamos acostumbrados a trabajar de una manera con distintos elementos, como ustedes habrán visto en el tema del prono, con distinta protección personal, y la pandemia, que fue súper disruptiva, nos cambió un montón de herramientas a lo que uno estamos acostumbrado a trabajar. Y eso hace que uno tenga menos herramientas o que tenga que modificar las herramientas que usabas previamente, ¿sí? Entre esas es la toma de muestras respiratorias. Nosotros tomamos muestras respiratorias básicamente por 2 motivos. Una, al ingreso, para ver si el paciente tenía algún virus de la comunidad, y en este caso aquellos pacientes que a lo mejor el hisopado le da negativo, pero nosotros creemos que es altamente posible que tenga COVID, le hacemos una muestra respiratoria baja. Y después, como uno de los elementos de diagnóstico de eventos infecciosos, neumonía asociada a ventilación mecánica. Como todos sabemos, la neumonía asociada a ventilación mecánica es un marcador de calidad hospitalaria y sobre todo de terapia intensiva. Entonces, esas unidades que tienen muchas neumonías asociadas a ventilación mecánica, ya sea por 1000 días de cama, por 1000 días de cama o por distintos tipos de medición, nos marca la calidad de la institución. Y nosotros, como estamos dentro de unas normas internacionales, debemos mantener un número adecuado de eventos o neumonía asociada a ventilación mecánica. Y ahí nosotros usamos mucho lo que era la broncoscopía. Como van a ver, nosotros desde el año 2019 al 2020 hicimos 356 broncoscopías, la mayoría fue en pacientes con ventilación mecánica, y la causa más frecuente de las broncoscopías eran para evaluación para traqueostomía, evaluación de la vía aérea y lavado bronquialveolar. La guía endoscópica percutánea, que era algo súper común que nosotros hacíamos habitualmente y sin ningún problema, se nos complicó. Entonces tuvimos que modificar y hacer un protocolo, incluso una guía de cómo hacer la traqueostomía percutánea en pacientes con COVID o que hayan sufrido COVID. En ese contexto hicimos una guía donde cambiamos un montón de mecanismos, y así todo también cambiamos
la intervención. Habitualmente la intervención era a los 9 días y en los pacientes con COVID terminó siendo los 28 días con un procedimiento completamente distinto, con su fase de apnea, con distinto material de protección, con dificultad para la visión y obviamente con mayor... Como les comentó Indalecio y también como lo comentó Néstor y Pilar, lo fundamental que hay que tener cuando uno va a tomar una muestra respiratoria o cuando uno iba a hacer la broncoscopía o la toma de muestra de cualquier motivo es el nivel de protección personal, que es donde debería estar enfocado gran parte de nuestro trabajo en el contexto de esta pandemia. Entonces nosotros lo que definimos es cómo podíamos tomar muestras que no sean broncoscópicas, porque las muestras broncoscópicas se habían demostrado que la mayoría del personal que las hacía se terminaba infectando y sin alterar la calidad de la muestra. Entonces se ocurrió idear un tipo de dispositivo que uno pudiera tomar la muestra respiratoria y sea un sistema cerrado sin aerolización. Entonces lo que se hizo fue un frasco recolector común de aspirado traqueal, que lo van a ver acá en la figura 1, un sistema aspirado cerrado, que es el Tracker o distinta marca que ustedes tengan, una sonda de aspiración T63 y un filtro de humidificadora pasiva, el HMF. Esto se encuentra básicamente en cualquier unidad. El sistema quedaba de esta manera: se cortaba la T63, se conectaba al tubo, al frasco de aspiración y después se conectaba al Tracker. Acá vamos a ver un video, ¿sí?, donde se está haciendo el proceso. Miren cómo se cortan las áreas de ingreso y egreso del tubo de aspiración traqueal porque son muy finas. Posteriormente se corta una T63 que enganchan justo en el tubo de aspiración traqueal. Van a ver una más corta y una más larga. Eso se conecta, entra a presión y queda sellado. La rama más larga se va a conectar al sistema de aspiración y la rama más corta se va a conectar al Tracker. Ahí queda el sistema cerrado y terminado. En la punta del Tracker se conecta a un sistema humidificador pasivo para también proteger. Y cuando uno va a conectar el sistema, que lo conecta a partir del Tracker, lo que hace es poner en pausa ventilatoria, el respirador lo pone en pausa y hace bloqueantes neuromusculares. ¿Para qué? Para que el paciente no vaya a tener ningún evento de respiración o ningún evento de tos y haga una aerolización de las partículas. Entonces el paciente en apnea, con bloqueantes neuromusculares, se saca el Tracker viejo y se coloca el Tracker nuevo con el filtro de humidificación pasiva que se conecta al ventilador. Posteriormente, la rama más larga de la T63 se conecta a la aspiración de pared. Y de esta manera se procede a tomar la muestra respiratoria, ¿sí? Acá van a ver cómo se toma la muestra. Y esa muestra posteriormente se sella y se la manda a analizar bien rotulada con el nombre del paciente y con un nombre de COVID. Esto es importante. Esto no quiere decir que lo tenga que hacer el médico ni que lo tenga que hacer el kinesiólogo. Este sistema lo pueden hacer los enfermeros, lo puede hacer el médico, lo puede hacer el kinesiólogo, de acuerdo a la disponibilidad. Y si se toman las medidas adecuadas, podemos tener un elemento que es útil y evitar usar la broncoscopía, que no está indicada ni sugerida en pacientes con COVID por el riesgo de aerolización y contaminación de los pacientes. Claramente lo más importante de esto, como venimos hablando, es el equipo de protección personal y hacer las cosas con elementos. Entonces, dentro de todo esto que les queríamos mostrar, que son cambios de herramientas, como fue el tema de la pronación en pacientes con COVID, lo que habló Indalecio, las indicaciones, y Néstor y Pilar también, de los cuidados que uno tenga que tener en cuenta. Esta es otra herramienta que les puede ser útil, es simple, barata y puede ofrecerles mucha información. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Mancilla. En este video les estoy explicando más o menos cómo hacemos nosotros los posicionadores para apronar los pacientes. Es sencillo y no es tan caro. Usamos el gel ecográfico
que si se llega a romper la bolsa o despegar, no lesiona la piel del paciente. Después lo que usamos son la goma espuma, que son huevera, que son económicas, y bueno, el gel también ecográfico. Y las bolsas, que es un ancho de 30 centímetros y de 50 micrones. Bien, y la cantidad vemos según el paciente en el momento, si un paciente muy grande o peso, ahí nosotros voy calculando la cantidad de gel como para colocar hacia el paciente, sea el cuello, cintura, donde sea. Y después las medidas también lo calculamos es a ojo y según la necesidad del paciente, ¿no? De la estructura, si es grande, flaco. Y lo que ahí muestro también son con goma espuma, o sea, estas partes que está mostrando ahora en la cama son almohadas viejas, o sea, que ya no se usan, que no puede usar el paciente, las cortamos, le damos forma para los pies, manos, cintura, para toda la parte del cuerpo. Y le damos forma, la volcamos, le hacemos un círculo, la rellenamos con gel y bueno, y queda así como está en la cama. En esta foto, ahí mostramos cómo la cortamos, el gel, y una máquina selladora de plástico. Una vez que yo tengo ya el retazo de espuma, ya le vertí el gel ecográfico, ¿esa composición se introduce al refrigerador o a algún lado o ya está disponible para ser usado, tal cual? No, así, hola, ¿cómo estás? No, una vez que vos lo introducís y todo, como me estabas preguntando, lo sellás y ya está listo para usar. Lo que nosotros hacemos, para ver si sirve, cuando usamos con un paciente que está aislado de contacto, lo que hacemos le ponemos doble bolsa. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando sale de la habitación para tener más, o sea, volver a usarlo, se saca la bolsa de arriba y queda la de abajo. Entonces se puede volver a usar. Pero una vez que vos lo rellenaste, lo sellaste, se puede usar, no hace falta, no en el frío. Ok, ¿y utiliza algún parámetro para el relleno con el gel? ¿O? No, el gel que viene es un bidón de 5 litros, es ecográfico. Nada, nosotros, el que yo nunca me puse, o sea, sacarle las medidas, sí te puedo decir de ancho y largo, pero no la cantidad. Nosotros lo usamos más a ojo, ya te digo. Según viene, me dice un paciente de 160 kilos y lo hago, sinceramente lo hago a ojo. Ok. Pero te puedo decir, el ancho es el ancho de la cama, un 70 centímetros por 30 o 45. ¿Esta espuma es una espuma de cama, de almohada común y corriente? Sí, mira, nosotros, bueno, acá la posibilidad del hospital que puede llegar a comprarla, estas gomas que son una huevera, que sí tienen el tamaño de una cama. Pero como la última foto, yo agarré almohadas viejas, que ya no el paciente es incómodo, que no la puede usar, entonces ¿qué hago? Le saco la funda, las dibujo, las corto y las relleno. Entonces le damos utilidad también a esa almohada. En vez de tirarla, la rellenamos y la usamos. Estas gomas, estas espumas también, no sé cómo las llamarán, nosotros le decimos huevera, pero generalmente se las utiliza como aislamiento acústico, en algún estudio de grabación, son las mismas. En menor calidad, pero son las mismas así de especie como de aislamiento acústico, digamos, para las unidades de grabación de discos, así. Son iguales. ¿Y la bolsa que me dijo, qué tipo de bolsa era? ¿Qué tipo de plástico? Sí, son un rollo de polietileno de 50 micrones y ancho de 30 centímetros, 35, 30 centímetros son. La licenciada Marta, de acá de Lima, del hospital, está preguntando si es necesario cubrir con tela o solo se les coloca así como están. No,
Lo bueno sería cubrirlo con sábana, porque el plástico, al estar pronado mucho tiempo, el plástico puede llegar a calentar mucho. Igual siempre el paciente hay que moverlo. Nada, pero es recomendado poner la sábana arriba. Ok. Y en su experiencia, ¿este tipo de insumos tienen cierta durabilidad? O sea, de repente 5 días y ya No, no es tan usable, por no. así decirlo. Como es un gel ecográfico y es una bolsa sellada, nosotros lo usamos hasta que se rompa. O sea, no, nada. Que se rompa y... No, ese es el uso que tenemos. Lo descartamos. Una vez que se rompió, lo descartamos. Ok. Creo que el de cara sí tiene una especie de orificio, ¿no? Al centro. Claro, sí. También es lo mismo, agarran una almohada, la mitad de la almohada, le hacemos el orificio y la rellenamos y queda para apoyar la cara. Ok. Todo con la misma goma de espuma. Ok. Bueno, felicitaciones, es muy, muy interesante.